Buenos días. Buenos días. Buenos días. Disculpe, no hay mesa para la defensa. No, lo siento. Suban un par de sillas y colóquense junto a su defendido. ¿Me lo está diciendo en serio? Esto es lo que hay. Nuestro edificio está en obras y aquí estamos como estamos. Buenos días, Javier. Buenos días, Miguel. Buenos días. ¿Qué? ¿Con qué nos vais a sorprender? Bueno, yo no creo que a estas alturas vaya a ocurrir nada que te pueda sorprender. ¿Y por qué no ha aceptado el aplazamiento? Pues igual que debe volver a irse de vacaciones. Otra vez. Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oye, no me puedo creer que lo vayamos a hacer aquí. Enrique, eres un romántico que espera a pelita, luz suave. Bueno, pero por lo menos hacer las cosas bien. Oye, ¿y tú por qué has pedido un aplazamiento? Pues para hacer las cosas bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señoría. Buenos días. Buenos días. Hola, Luis. Hola. ¿Lo tenéis todo? Sí, creo que sí. Toma, Rosalía me ha dado esto para ti. Comenzamos. Bien, don Luis Bárcenas, buenos días. Se le ha conducido a usted desde el centro penitenciario de Soto del Real hasta aquí esta mañana. ¿Está usted en condiciones para prestar declaración? Estoy perfectamente, gracias. Está usted asistido por una nueva defensa letrada. Le tengo que preguntar por su conformidad con esta designación, aunque ya me consta documentalmente. Estoy conforme. Bien, pues comenzando, le tengo que recordar que en esta pieza separada usted ha declarado ante la Fiscalía Anticorrupción. Vertió allí una serie de manifestaciones que se las tengo que recordar brevemente al objeto de que me diga usted si esas afirmaciones las mantiene a día de hoy o quiere hacer alguna objeción a las mismas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, en primer lugar manifestó usted que era completamente falso, y eso es entrecomillado, la existencia de una contabilidad B y el pago de sobresueldos durante los años en que estuvo como gerente y tesorero del Partido Popular. Le tengo que preguntar si mantiene usted esa afirmación. Esa afirmación no fue cierta, o sea que no la mantengo. Manifestó usted también que los donativos que se hacían en el partido se ingresaban siempre dentro de los límites que permitían las leyes de financiación. No mantengo esa afirmación. Manifestó usted en relación a la existencia de sobresueldos que siempre se hizo con retenciones por parte del partido y que los receptores también lo tributaban en sus declaraciones de IRPF a Hacienda y se hacían bajo el concepto de gastos de representación. No mantengo la afirmación y lo explico. Se le exhibieron en esa comparecencia unos documentos que habían sido publicados por fotocopias por el diario El País. Usted en esos documentos negó su letra, manifestó que era una chapuza, un libro de tenderos de un colmado de principios del siglo pasado, negó la firma de Álvaro Lapuerta, dijo que eran documentos manipulados y que no procedían de su mano. No mantengo esa afirmación. Manifestó usted que las donaciones que se recibían en el partido no conllevaban contraprestaciones y que había oído al señor Álvaro Lapuerta con algún donante diciendo que le estaban aceptando un donativo a cambio de nada. Tendré que matizarla luego, pero mantengo esa afirmación, sí. Bien, le voy a volver a exhibir las ¿Este 14 micrófono hojas. funciona o hay que tocar algo aquí? Claro. Sí, ese micrófono funciona perfectamente. Simplemente dirija la voz y ya. Le decía que le voy a volver a exhibir las 14 hojas que fueron publicadas inicialmente por el diario El País, por fotocopias. ¿Me levanto? Tómelo usted si quiere. A partir de esa hoja, los 14 folios siguientes, si los puede examinar usted. Sí, es mi letra y son mis papeles, sí. Los bisés son el mío y el de Álvaro Lapuerta. ¿Todas las anotaciones que hay en esos papeles son suyas? Todas. De hecho, dejan de aparecer las del señor Lapuerta en junio de 2008, que es cuando a mí se me nombra tesorero. Bien, y le exhibo asimismo un soporte documental que ha sido entregado en este juzgado la pasada semana por el señor don Pedro José Ramírez, director del diario El Mundo. Le quiero preguntar si este original lo ha hecho usted. Sí, ese original lo he hecho yo, sí. Entiendo que está arrancado o desprendido de un libro, o ¿cómo se lleva? No, esto no era un libro, esto se llevaba hoja a hoja. Estas hojas las tenía en el departamento de contabilidad y cuando se acabó ese formato, pues nos entregaron un formato distinto, pero nunca ha habido un libro como tal. ¿Nos puede devolver ya los autos? El resto de hojas donde constan estas anotaciones, ¿las mantiene usted en su poder y puede hacer entrega de ellas? Sí, el resto de hojas las tienen aquí. No, la azul.
¿Se entregan en este acto? Sí. Y aquí faltan 3 ejercicios sobre los que había dudas de si existían, si habían desaparecido o si alguien los había quitado. Esos 3 ejercicios están en los ordenadores que hay en Génova, que no se me devolvieron cuando dejé mi despacho, y están también en el pendrive este, ¿no? Este es un pendrive donde se encuentra información sobre las cuentas mías en Suiza, sobre temas míos personales y sobre temas del partido, pero temas oficiales como presupuestos. Bien. Insisto en que esa información está en los ordenadores que hay en Génova, que son míos. Se recepciona esta documentación. Mi abogado le tendrá que facilitar el código para poder abrir los archivos. En los documentos que hay aquí, que están aquí en este pendrive, ¿ha participado en su elaboración alguna otra persona al margen de usted? En la elaboración de los documentos exclusivamente yo. ¿Quién ha custodiado este pendrive? Ese pendrive ha estado en mi casa. ¿Mantiene usted alguna otra documentación que refleje estados contables? Sí, hay otra documentación que aportaremos también, algún soporte documental con recibo de percepciones y alguna otra cosa. A ver, todos estos documentos ya me ha reconocido que la autoría era suya, pero le quiero preguntar por la génesis de por qué se llevan estos documentos y qué se pretendía con ellos. Esto más entretenido. ¿A qué responden? Inicialmente estos documentos empiezan a elaborar siendo tesorero del partido Rosendo Naseiro. De hecho, la primera aportación, como sabe, que figura en el documento es RN, que son las iniciales de la persona que a mí me hace la primera entrega, que me parece que fueron 10 millones de pesetas, que fue el tesorero en aquel momento, Rosendo Naseiro. ¿Cuánto tiempo estuvo usted con el señor Naseiro de tesorero practicando estas anotaciones? Como sabe, hubo el caso Naseiro. Él tuvo que dejar la tesorería del partido 1 año y 2 meses, 14 meses yo creo. ¿Y cuando entra el señor Lapuerta de tesorero, conoce este sistema? Sí, claro. ¿Y quién se lo participa, usted o alguna otra persona en el partido? Yo me imagino que él hablaría con el presidente o con el secretario general del partido, que son las personas que figuran ahí que percibían cantidades, pero yo, lógicamente, le conté la situación, claro. ¿Quién ha tenido conocimiento de esta operativa durante todo el tiempo en el que han durado estas anotaciones? Si no me equivoco, desde el año 90 hasta el año 2008, ¿verdad? Pues desde mi punto de vista, todos los perceptores de cantidades, lógicamente. El tesorero, los distintos tesoreros que ha habido y yo mismo. Y muy al final, cuando en febrero de 2009 comienza el caso Gürtel, tuvo conocimiento el gerente que me sustituye a mí en el partido, Cristóbal Páez, porque había una cierta preocupación en el partido con la posibilidad de que hubiese un registro y entonces yo una parte importante de esa documentación se la entregué al gerente y él la tuvo en su poder durante 3-4 meses, una cosa así, hasta que yo la volví a recuperar. ¿Usted estaba al tanto de la contabilidad oficial del partido? Yo estaba al tanto porque las personas que llevaban la contabilidad oficial dependían de mí. ¿Y estas personas conocían este sistema de contabilidad B? Nadie, absolutamente nadie. Tampoco las personas de caja. Es que los pagos los hacía directamente el tesorero. Las anotaciones llegan hasta el año 2008. ¿Tiene usted conocimiento de si hay anotaciones posteriores en el tiempo? Es que independientemente de lo que se ha dicho, yo seguí ejerciendo hasta marzo de 2010 como tesorero del partido, con algunas limitaciones, pero en fin, seguía ejerciendo. Y en ese mismo mes de marzo de 2010 se recibieron 50.000 euros de Pontevedra, concretamente, y esos 50.000 euros, evidentemente, yo no me los quedé, sino que los entregué. ¿Y a quién se los entregó usted? 25.000 euros a don Mariano Rajoy y 25.000 euros a doña María Dolores de Cospedal. ¿Y esas entregas, recuerda usted cuándo se hicieron y de qué forma se hicieron? En marzo de 2010, aproximadamente, los 25.000 que le entregué al presidente en su propio despacho y los 25.000 a María Dolores de Cospedal en el despacho de ella en el Senado, contiguo al mío. ¿Se entregaron en metálico o de alguna otra forma? En metálico, en billetes de 500 euros. ¿Y en sobre o de alguna otra forma? En un sobre de color marrón con el nombre de cada uno de ellos. ¿Y había alguna otra persona presente en esas entregas? Nadie, exclusivamente yo. Esta es la última entrega en la que usted participa. Esta es la última entrega, sí. Les requeriré ahora para que me entregue todo lo que puede ser documentación de lo que son las salidas. Bueno, pues está básicamente toda la justificación de eso y está también este recibo firmado por el gerente regional de Toledo por la entrega de 200.000 euros. ¿Y los otros los van a aportar? Sí, señoría, lo vamos a aportar todo. Lo que pasa es que están desordenados y hay un orden relativo. Dentro del desorden. Señoría, estas son notitas sueltas que nos han entregado a nosotros Con esto ayer. tenemos hasta el Si quiere, se lo dejo 2015. todo. Vamos por partes. Puta la hueva. Esta no te la esperaba. Por favor, ruego silencio a todos los presentes. Si hablan, puede que no se registre la voz. Y creo que todos somos ya adultos para respetar esta petición de silencio. Nos ha hablado de que cuenta con documentación que da explicación a varios de estos apuntes que aparecen aquí, ¿verdad? Sí, hay soporte documental de algunas salidas. A ver, aquí, por ejemplo, están los recibos de Calixto Ayesa, que ya declaró ante usted, recibos firmados por Jaime Ignacio del Burgo. Están los importes que se pagaron a un concejal, a la familia de un concejal asesinado por ETA en Málaga, el señor Carpena, y que eran el resto que le quedaba de una hipoteca pendiente y de un vehículo que estaba pagando, que estaba financiando y que el partido se hizo cargo de él con esos fondos. Hay algunas entregas para un tema puntual de libertad digital. Esto se lo entrego, ¿no?
Bueno, hay aquí una serie de bloques de recibos que demuestran que se fraccionaban determinadas cantidades. Luego, a ver, todo esto relacionado con Bilbao esto es la compra por un empresario, financiada por un empresario de la sede del partido en Bilbao, en la calle Gran Vía, concretamente. Estos documentos contables siempre son referidos a entregas de dinero en efectivo, ¿verdad? Eso es. Bien, por concluir con esta fase de aportación documental, ¿tiene usted algún otro documento? Sí. A ver, esto... Aquí hay, por ejemplo, esto es una entrega en efectivo que se le hace a don Severo Moto para ayudar a su campaña electoral de la oposición guineana. Esto es un cheque al portador de Ginés Navarro Construcciones de 10 millones de pesetas que me imagino que se cobrarían en efectivo. Luego hay aquí un montón de transferencias que ponen Partido Popular Regional de Galicia, que si no lo recuerdo mal son de 10 millones. La mayor parte se corresponde con las aportaciones que pone por ahí Piñeiro. Piñeiro era el gerente regional del Partido Popular en Galicia y la persona de confianza de Mariano Rajoy en Galicia. De hecho, creo que incluso fue jefe suyo de gabinete en los ministerios en su momento. Luego, aquí hay un pago a don Laureano López Rodó de 1.600.000 euros en efectivo como consecuencia de un estudio que se le pidió. No he dicho... No, Perdón, es 1.600.000 pesetas. El nombre que figura en este apunte no es el de Laureano López Rodó, sino del señor Antonio Cámara, que es la persona a la que yo le entregué el dinero para que se lo entregara al señor López Rodó. Luego, estos son gastos de una campaña electoral. Esto no sé lo que es. Luego aquí pone, he recibido de Luis Bárcenas para entregar a Isabel Tenalle. Esto está firmado por Miguel Ángel Rodríguez para entregar a Isabel Tenalle la cantidad de 175.000 pesetas que se le pagaron porque fue la presentadora de un acto del PP en una campaña electoral y se le pagó con dinero en efectivo. Cuando nos habla de todos estos pagos, le tengo que preguntar, ¿el Partido Popular efectuaba retenciones a cuenta por estos gastos o eran pagos, lo que se entiende con pagos con dinero en negro? Se entregaba el dinero en efectivo directamente en un sobre. Lo normal es que no se firmase recibo y no se hacía ninguna retención. Por eso le quería preguntar, porque usted aporta algunos recibís. ¿Cuál era la táctica o la tónica habitual? ¿La firma de un recibí o no? Vamos a ver. En las entregas de fondos a personas con cargo político en el partido no se les pedía la firma en el documento. Lo normal era la firma de recibís y usted me dice que a los cargos del partido no se les pedía. Eso es. Lógicamente, esta documentación tendrá que ser objeto del necesario examen y análisis previo y de la determinación de su incorporación definitiva a la causa. Bien, vamos a detenernos ahora en las entradas de dinero en el partido y en qué intervención tenía usted y tenía el señor Lapuerta. Bueno, las donaciones tenían 3 vías, fundamentalmente. Primero, la recepción de un determinado donante por parte del presidente o del secretario general del partido. En ese caso, el presidente o el secretario general recibía al tesorero, le entregaba la cantidad y le decía, normalmente, entiendo también, quién era la persona que había hecho la entrega. El tesorero bajaba, me decía que esa cantidad se correspondía a lo que se correspondía, yo la guardaba en la caja fuerte y hacía la anotación. Previamente él, en un control que él llevaba directamente en unas tarjetas de visita, anotaba también la fecha, el concepto por el que se recibía la cantidad y la cantidad recibida, tanto cuando eran ingresos como cuando había salidas, y eso es lo que justifica el que haya unos bises en las hojas. Periódicamente Álvaro Lapuerta me pedía que hiciésemos una comprobación para ver que el saldo coincidía con el saldo que tenía que haber en caja, en definitiva, y entonces chequeaba él su contabilidad, por llamarla de alguna forma, con la que yo llevaba, por llamarla también de alguna forma, y entonces, si estábamos de acuerdo los dos en el saldo arrastrado hasta la fecha, visábamos en el margen del documento, de manera que la siguiente vez que hacíamos una comprobación ya partíamos los dos del saldo al que le habíamos dado conformidad. Pero en principio el señor Lapuerta ha negado que esas firmas que aparecen ahí como visés sean suyas. ¿Sabe usted el por qué se ha negado? Yo también lo he negado. Lo desconozco. Lo desconoce. Bien, me decía que esa era una de las formas, la previa presentación por parte del presidente o el secretario general. ¿Qué otras formas había? Ha mencionado usted 2 más o una más. La otra forma es que un cargo electo del partido, por ejemplo, recomendase a una persona de su provincia o de su región al tesorero, una persona que quería colaborar con el partido, y en ese caso el tesorero recibía a la persona que le recomendaban y se materializaba la percepción del donativo. A estos donantes se les entregaba un recibí. Estos donantes, salvo en algunos casos, normalmente nadie quería un recibí como tal, en ningún caso. Si el dinero era dinero aportado además por empresas que contrataban con administraciones públicas, pues no se les podía dar un recibo. Lo que sí se entregaba en algún caso es una fotocopia del ingreso en banco, cuando el dinero no se quedaba en la caja del partido, sino que se ingresaba en el banco. Pero eso solo se hacía en alguna ocasión. Solo en alguna ocasión. ¿Existieron entregas de cantidades por encima de los límites legales? Sucesivamente, ya conoce usted, 60.000 euros o 10 millones de pesetas hasta el año 2007.
¿O 100.000 euros a partir del año 2007? Sí, claro. ¿Habitualmente o ocasionalmente? Habitualmente. De hecho, ahí hay unos cuantos bloques de ingresos que están fraccionados para que no superen los límites. La existencia de donaciones por encima de los límites legales de las leyes de financiación de partidos políticos, ¿por quiénes eran conocidas dentro del partido? Aparte de usted y del señor Lapuerta. Yo entiendo que como mínimo por el presidente y por el secretario general. En las sucesivas etapas. Sí, fundamentalmente por un motivo, porque cada vez que había un donativo y lo recibía directamente Álvaro Lapuerta, subía a ver al secretario general o al presidente del partido y le decía, oye, ha venido a vernos tal persona y nos ha entregado esta cantidad. Eso lo hacía el señor Lapuerta. Eso lo hacía el señor Lapuerta. ¿Y usted iba con él en alguna ocasión? No. ¿Y usted esto lo conoce porque se lo ha contado Yo el señor esto lo Lapuerta? conozco porque era la sistemática habitual. Terminábamos la reunión con el donante, el señor Lapuerta pedía ver al secretario general del partido o al presidente y subía a trasladárselo. Bien, también ha mencionado usted, pero para que quede claro, que han recibido donaciones por parte de personas vinculadas a empresas con contratos en vigor con las administraciones públicas. Todas las empresas que figuran ahí, bueno, fundamentalmente el 95% de las donaciones que se recibían procedían de empresas que licitaban con administraciones públicas. Y esto, siguiendo con su explicación, se conocía por parte del presidente y el secretario general en las distintas etapas. Evidentemente. ¿Sabe usted quiénes están imputados en esta pieza separada junto con usted? Sí, claro. Yo creo que imputados, Álvaro Lapuerta... No. No me los liste. Simplemente, ¿recuerda usted haberse reunido con alguno de ellos y que alguno de ellos haya participado en donaciones? Sí, claro. Todos los que figuran en esa relación han estado con Álvaro Lapuerta y conmigo. En unos casos en el despacho de Álvaro Lapuerta y en otros hemos comido juntos incluso. Lógicamente, la información aportada al Tribunal de Cuentas en ningún caso aparecía en ninguno de estos estados contables, ¿verdad? No. Bien, voy a ser un poco más... Me voy a detener un poco en los conceptos de entradas que se recogen en los 14 folios que teníamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Quiero que me identifique usted las anotaciones que aparecen y que me diga a quién corresponden. La palabra Piñeiro con la anotación de un total de 671.570 euros. Ese era el gerente regional del Partido Popular en Galicia. Manuel Contreras y Guillermo Contreras. Son dos empresarios sevillanos. ¿Del grupo AZBI? Del grupo AZBI, sí. JL Sánchez. José Luis Sánchez. Es del grupo empresarial Sando. Eso es. ¿Ha efectuado entregas de dinero? Sí. Alfonso García Pozuelo, o A. García Pozuelo, vinculado a Constructora Hispánica. Sí. ¿Ha estado con él en la sede del partido también? Sí, con todos estos citados hasta ahora, además de estar en la sede del partido, hemos comido Álvaro Lapuerta y yo. J. Manuel Fernández Rubio. Sí, también. Estaba vinculado, creo recordar, a una empresa que se llamaba Aldesa. Ramón Aigüe o Aigué Sánchez. Ramón Aigé era el consejero delegado de un grupo empresarial de Lérida que me parece que se llamaba Sorigué. Señor Juan Cotino, que aparece vinculado en la instrucción policial a Sedesa. Yo no sé si es Sedesa o no Sedesa, pero el señor Cotino, como ayuda para la campaña electoral, me parece que fue del año 2004, consiguió una aportación muy importante, que creo que fueron 300.000 euros, que le entregó al tesorero, Álvaro Lapuerta. También hay una anotación referente a Mercadona, si no me equivoco. Sí, eso es la anotación de Mercadona. Quiero recordar que el señor Roch visita, yo no sé si al presidente o al secretario general del partido, tiene una conversación en la que le dice que quiere hacer una ayuda para la campaña, llama al tesorero, Álvaro Lapuerta, le dice que vendrá a vernos el director financiero del grupo la semana siguiente para materializar la entrega y efectivamente viene el responsable del grupo la semana siguiente. Y usted lo anota como Mercadona. Eso es. Es una única entrega en este caso. Sí. Son 240.000 euros. Eso es. Hay anotaciones que aparecen identificadas al señor Luis de Rivero o Luis Rivero, vinculado a la empresa constructora OHL. No, Sacir Vallehermoso. A Sacir Vallehermoso, perdón, sí. Eso. ¿Ha estado con este señor? Sí, en repetidas ocasiones. Una de ellas con motivo de la adjudicación, que luego me enteré que se hizo en Toledo. ¿Y este señor también les entregó cantidades? Así es. Hay también anotaciones vinculadas al señor Villarmir, sí, de la empresa OHL. ¿Ha estado con él también? Sí, con Juan Miguel Villarmir he estado en repetidas ocasiones también. Es amigo personal de hace muchísimos años de Álvaro Lapuerta. Incluso hemos comido en su casa de Puerta de Hierro. Señor José Mayor, vinculado a FCC. Sí, José Mayor también ha entregado cantidades, sí. Está también el señor Pablo Crespo. Pablo Crespo entregó cantidades, pero se la entregó a Álvaro Lapuerta en Galicia. De Rubao S.A., vinculado al señor Antonio Vilella. De Rubao, sí. Antonio Vilela. O Vilela, perdón. Y siempre para la entrega de cantidades. No, él tenía muy buena relación con el partido. Fue asesor del Ministerio de Fomento, yo creo que en la época de Francisco Álvarez Cascos. Nosotros le conocimos a través del marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, que trabajaba para el señor Vilela, que era consejero delegado de la constructora de la ONCE. Tiene usted también otra anotación vinculada con el señor López del Hierro. ¿También ha efectuado entregas este señor o alguien por su cuenta? No, yo creo que eso fue el señor López del Hierro directamente. ¿O de qué me puede decir a qué año se corresponde el ejercicio? Hay una del 11 del 98. Vale, ya está. Eso es del periodo en el que él está vinculado a la constructora de la ONCE.
La persona Ignacio Ugarteche, vinculada al grupo Urazca, ¿también se ha reunido usted con él y le ha entregado cantidades? También se ha reunido con nosotros y ha entregado cantidades. Perdone que diga nosotros, pero... Con es que, como usted dice y el señor Lapuerta, siempre, ¿verdad? Sí. Hay también otras anotaciones de entradas que le tengo que preguntar por ellas por si nos las puede identificar. A PPC, Gol, de noviembre del año 90. Pone talón y pone PPC. No. Son muy prolongadas en el tiempo, si sabe usted algo de ellas y si no, no. No lo sé. Hay otras que se hace referencia a Paco. A PPC, Pepe Cuiña, Galicia, Gal. Hay otra persona que pone Paco, también del año 90, sin más. No lo sé. Otra que pone General Des. Eso no sé lo que es. Otra que pone Lucio, de abril del 99, 4 millones de pesetas. General Des es Senegal des Eaux. ¿Eso qué es, perdón? Eso es una sociedad francesa que se dedica al tratamiento de aguas. ¿Y Lucio, 4 millones de pesetas? Eso no sé lo que es. Otra que pone amigo diputado grupo. Eso ya no lo recuerdo, si puse amigo, diputado, grupo. Hay otra que pone Paco Yáñez. Paco Yáñez sí, es de un importe elevado. Se lo digo. Si son 100 y pico mil euros, si es esa la cantidad, eso es una entrega. Y vamos a ver, aquí me tengo que extender un poco. Sí, hágalo. En un momento determinado, subimos Álvaro Lapuerta y yo al despacho de Ángel Aceves. Él nos pidió... Bueno, él quería echar una mano en una ampliación de capital de una sociedad del señor Alberto Recarte vinculada con los medios de comunicación, Libertad Digital, concretamente, y que si podíamos poner en contacto con el señor Recarte a gente que colaboraba con nosotros. Álvaro Lapuerta llamó a una serie de personas, algunas decidieron aportar, otras decidieron no aportar, pero como se acababa ya el plazo para cerrar la ampliación de capital y quedaban algunas acciones pendientes de suscribir, yo creo que a Álvaro Lapuerta lo que se le ocurrió es que determinadas personas del partido, y con cargo a los fondos que teníamos en efectivo en la caja del partido, que suscribiesen temporalmente las acciones correspondientes hasta que encontrásemos a la persona que se las quedase definitivamente. Y una de las personas que se ofreció, ¿no? Vamos, que le preguntamos nosotros si podía hacerlo, se lo pregunté yo directamente por la amistad que tenía con él, fue Francisco Yáñez. Una fue Francisco Yáñez, otra fue Alberto Dorrego y no recuerdo otra persona más. El propio Álvaro, yo creo que retiró dinero en efectivo y suscribió una serie de acciones a su nombre. Bien, en relación a los documentos que aquí ha entregado, extraídos, entiendo, del pendrive y que completan la contabilidad publicada por el diario El País, ¿sigue la misma tónica respecto a la recogida? Exactamente. Y la única diferencia es que en este periodo usted la llevó informáticamente, pero luego volvió al sistema manual, ¿verdad? Bueno, yo la llevaba, no sé si también... En fin, es que era la primera vez que tenía un ordenador portátil tan pequeño y me hacía gracia practicar. Primero lo tenía en borrador, lo pasaba al ordenador, en fin. Bien, por terminar con esta identificación. En el año 94, abril del 94, pone entrega FAC, 10 millones de pesetas. Francisco Álvarez Cascos. ¿Y esto en concreto se lo entregó el propio señor Cascos a usted y al señor Lapuerta? ¿De qué año es? El 94, abril del año 94. Sí, y si no pone nada más es que no nos dijo quién le había dado ese dinero. También la de mayo del 97 y septiembre del 97, Lo mismo. la misma referencia. Sí. Esos son personas que visitaban al señor Álvarez Cascos y que el señor Álvarez Cascos las remitía luego al tesorero. Yo me limitaba a apuntarlo ahí en mi relación, con lo cual probablemente el tesorero sepa el origen de esos fondos. Hay otra que pone Moreno, entre paréntesis, A de la P. A de la P es Álvaro de la Puerta y este es este señor, este de la tele, Moreno, ¿no? Es 1 millón de pesetas, del año 99. Sí, hay varias anotaciones ahí porque hizo varias aportaciones de 1 millón de pesetas a lo largo de un año, una cosa así. Hay otra que pone Lucio Moreno. Lucio Moreno trabajaba para un grupo vinculado a la Caixa que se dedicaba al tema de las ITV. ¿Y cuando pone Moreno solo es él también? No, cuando pone Moreno solo es José Luis Moreno, el ventrílocuo. Hay una anotación de salida que pone trajes MR. ¿La puede explicar? Perdón, señoría. ¿Podría indicar la fecha? Lo voy a intentar. Es 18 de abril de 2008, trajes MR, 10.020 euros. Perdón, don Pablo, tenemos que hablar un minuto con usted. Espere un momento, por favor. Trajes MR. Esos son los gastos de representación del presidente don Mariano Rajoy. ¿Y sabe usted por qué se pagaron desde esta caja? Si los define como gastos de representación, ¿no había ya unas partidas de gastos de representación en la contabilidad oficial? Pues porque probablemente no hubiese quedado muy bien presentar al Tribunal de Cuentas una factura del sastre comprando unos trajes. No había otro motivo salvo ese. De hecho, el primer sastre, porque hay otro sastre luego, el primero fue mi sastre. Eso es una segunda tanda de trajes que se hacen concretamente, bueno, en un sastre distinto, no en el mismo sastre, y los encarga Juan Costa, me parece que es, en el sastre suyo. Entendíamos que sí se le estaba exigiendo por la parte del partido que llevaba los temas de imagen, que tenía que cambiar completamente el vestuario porque las chaquetas así, los colores que llevaba de las corbatas no eran
No, es real lo que le estoy contando, ¿eh? No eran los que tenían que ser, pues que iba a resultar muy gravoso para él que tuviera que pagarlo de su bolsillo. Pero bueno, en lugar de pagarlo oficialmente, lo pagamos extraoficialmente. Correcto, sí, sí. Perdone, voy a parar un momento la declaración. Me viene muy bien. Voy a rogar que permanezca el imputado y los letrados aquí. El resto, por favor, salgan un momento y vuelven a entrar a continuación. ¿Necesitas algo, Pablo? ¿Qué ha pasado? Pues no sé, ha entrado el comisario de la audiencia. ¿Puedo beber agua? ¿Qué ha pasado? No lo sé. No me gusta. Una interrupción así. ¿Crees que se va a suspender? Sí, ya me creo cualquier cosa. Pero tranquilo, que lo tuyo va muy bien, Luis. Pues le va a salir por un pico. Hágame un informe, comisario. Bien, se reanuda la grabación y, por tanto, la declaración del señor Bárcenas Gutiérrez. No obstante, voy a poner en conocimiento de los presentes las circunstancias que, a su vez, se me comunican por los responsables de seguridad de la Comisaría Principal de la Audiencia Nacional, en cuanto que se está teniendo noticia de que a través de alguna red social se estuviera dando noticia de lo que pudiera aquí estar desarrollándose con el contenido que, al parecer, parecería evidente que únicamente podría proceder de alguien que estuviera escuchando lo que aquí se está declarando y, por lo tanto, alguno de los presentes. Hay un requerimiento en el que no he caído nunca, que me parecería infantil en sí mismo, lo intentaré evitar, que sería requerirles personalmente la entrega de todos los dispositivos móviles de los que tengan uso en este momento. Lo que sí les voy a tener que requerir es que cualquier anotación que quieran hacer sobre esta declaración la hagan a mano, manuscrita. Lógicamente, al único que se le puede seguir permitiendo el uso de algún aparato técnico es al señor Durán, como lo está realizando, y que, lógicamente, queda eximido de esta prevención. Le aseguro que este aparato no tiene conexión a red. Lo puedo imaginar, señor Durán. Bien, dicho lo cual, continúo con el interrogatorio. Vamos a ver, efectuado ya el análisis de las personas donantes, las donaciones que partían de empresarios con contratos en vigor con las administraciones públicas. ¿Nos puede usted decir si por su parte, o por parte del señor Lapuerta, se efectuaba alguna gestión respecto a alguno de estos contratos que ya tenían, o contratos o adjudicaciones futuras? Efectivamente, estábamos incumpliendo la ley de financiación de partidos políticos porque la cantidad que se recibía superaba normalmente la cuantía permitida y las personas que donaban no podían donar porque la ley expresamente lo prohibía. Pero, una vez dicho esto, los donativos jamás han sido finalistas. Es decir, no tenían contrapartida, salvo uno, recientemente en Castilla-La Mancha, en el año 2007. Luego nos habla de esto segundo, hábleme de lo primero. Es que Álvaro Lapuerta dejaba muy claro que la cantidad que se recibía no llevaba aparejada ninguna contraprestación, de ningún tipo. Eso sí, siempre que la persona necesitaba que se le hiciese una gestión en un momento determinado, que la recibiese alguien y tal, evidentemente, si era una persona que se estaba portando bien con el partido, pues se podía hacer una gestión de ese tipo, ¿no? Y en ese sentido yo he sido testigo en varias ocasiones en las que Álvaro Lapuerta llamaba a la persona que fuese, en la administración pública que fuese, le decía, oye, tengo interés en que recibas a esta persona, es una persona que nos ayuda, no tengo el menor interés en el tema que te va a plantear, pues solo quiero quedar bien con él, que le invites a tomar un café, solo quiero quedar bien, y nada, absolutamente nada más, siempre. ¿Recuerda alguna de estas gestiones con quién se contactó? ¿Eran ministerios o eran otras administraciones públicas? No lo recuerdo, pero es que era un latiguillo habitual. Y las veces que ha coincidido que él hacía una gestión relacionada con algo que alguien le había pedido es que eran siempre las mismas frases, por eso las tengo tan... ¿Y usted esta gestión la hizo en alguna ocasión? No, en ninguna ocasión. ¿En ninguna ocasión llamó a ningún cargo político ni responsable político? En ninguna ocasión. En los estatutos del partido figura claramente cuáles son las funciones del secretario general, del tesorero y del gerente. Y están claramente definidas cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Y entre mis funciones no entraba la gestión activa o proactiva de buscar donaciones, sino exclusivamente la administración de los recursos que el partido tiene a su disposición. ¿Y en alguna de estas entregas que le efectuaban estos donantes se planteó alguna gestión concreta con alguna obra que tuviera alguna adjudicación, alguna licitación que ellos abiertamente le plantearan? Jamás. Yo creo que la relación con los donantes siempre ha sido delicadísima. Es más, puedo decir que Álvaro Lapuerta es un caballero, no habría consentido en ningún caso una... En fin, que el propio Álvaro imponía lo suficiente en ese sentido como para que nadie se atreviese a hacerle una propuesta de esas características. Bien, nos ha hablado usted de que hay una excepción a todo eso y que se refiere a un pago de 200.000 euros. Y yo le rogaría que aquí fuera lo más minucioso posible. Sí, eso creo que incluso ha salido en la prensa. Ya, pero pese a la prensa, que vamos a obviarla ahora, yo le rogaría que nos lo describa usted en este acto.
Ya lo sé, pero me voy a referir a esa conversación, por eso he querido decir previamente lo de la prensa. Eso es una conversación que tenemos, yo creo que en el mes de marzo de 2010, un viernes por la tarde, en el despacho de Mariano Rajoy, en Génova 13, y es una reunión a la que asiste mi mujer, asiste Javier Arenas, el propio presidente del partido, Mariano Rajoy, y yo, y en esa conversación pues hablamos un poco de todo. Yo estoy dejando ya definitivamente el partido, he quedado en que voy a seguir cobrando del partido, voy a seguir teniendo un coche, un conductor, una secretaria, voy a seguir teniendo un despacho que Javier Arenas me dice que me vaya a la planta suya, a la tercera, para que así estemos cerca, y yo en esa conversación, en un momento determinado, yo lo que le traslado a él fundamentalmente es mi indignación por el acoso al que me está sometiendo mediáticamente María Dolores de Cospedal, que está filtrando permanentemente contra mí. Y en un momento, digamos, de acaloramiento, le digo la realidad, le digo, Mariano, o paras a María Dolores, no a esta tía, como se ha publicado, o paras a María Dolores o te quedas sin secretaria general y sin candidata en Castilla-La Mancha. Eso es real. Porque Álvaro Lapuerta y yo no hemos hecho ninguna cochinada, utilizando el término que utilizaba habitualmente Álvaro Lapuerta, ninguna cochinada con el tema de los donativos. Aquí la única operación irregular que se ha hecho es la que ha hecho María Dolores en Castilla-La Mancha. Bueno, y ahora entro a contar la operación de Castilla-La Mancha. En un momento determinado, en el año 2007, ya no recuerdo a través de quién, María Dolores de Cospedal, a la que yo no conocía, entra en contacto conmigo. Ella era senadora y me dice que quiere hacernos un planteamiento relacionado con donativos. Yo le digo que bueno, que lo hablamos cuando ella quiera, y aprovechando una sesión que teníamos en el Senado, quiero recordar que una tarde, tendría que recuperar mis agendas para ver la fecha, pero me parece que fue una tarde. Lo que ella me plantea es que si podemos conseguir, Álvaro Lapuerta y yo, que Luis del Rivero la reciba en Sacir Vallehermoso. Yo le digo que, bueno, que lo tengo que consultar con el tesorero, con Álvaro, pero que me imagino que no habrá ninguna dificultad, ¿no? Que tenemos cierta relación con él, que hemos comido juntos en alguna ocasión, en fin, que la relación con él es buena. Yo se lo traslado a Álvaro y Álvaro lo que me pide es que él esa gestión no la quiere hacer. Yo llamo a Luis del Rivero, le digo que quiero verle para presentarle a unas personas, él me dice que sí, me da una fecha, llamo a María Dolores de Cospedal y me dice que quien asistirá a esa reunión es Vicente Tirado, que es el actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Llegamos a la reunión, en esa reunión está este señor Tirado, el señor del Rivero, y el que era consejero delegado y actual presidente de SACIR, Manolo Manrique, y yo. En esta reunión, lo que plantea este señor Tirado, lo que pide es que están en campaña electoral, que María Dolores de Cospedal tiene muchísimos gastos por el tema de la campaña y que les gustaría contar con una aportación de cierta importancia para ayudar al desarrollo de la campaña. Preguntan la cantidad y, si yo no recuerdo mal, la cantidad debía rondar... En fin, que se podían arreglar con 700.000, 700.000 euros aproximadamente. Yo en ese momento me levanto y digo, en fin, yo ya no quiero saber nada de este tema. Yo os he presentado, tenéis vosotros la relación bilateral que queréis tener, pero yo me he limitado a hacer la presentación porque este es un tema de Castilla-La Mancha y no quiero saber absolutamente nada. Pues con posterioridad a eso, probablemente en la fecha que figura ahí en el recibo, este señor Tirado cierra el acuerdo, yo no sé si es con Manrique o es con Del Rivero, pero la persona con la que él cierra el acuerdo me llama por teléfono y me dice, oye, que estoy intentando localizar a Vicente Tirado para darle la cantidad que comprometimos, pero no lo localizo. Hazme un favor porque la cantidad la tengo aquí. Envíame a alguien a recogerla, o si puedes tú y tienes que salir, te acercas y la recoges. Pero yo ya no recuerdo si fui yo personalmente. Me parece que sí, que fui yo personalmente y que me entregó la cantidad en cuestión, que era una cantidad a cuenta de las cantidades que tenían que entregar. No sé si ese mismo día o a los 2 días... ¿Cuánto era esa cantidad? ¿Cómo? ¿Que cuánto era esa cantidad? La que figura ahí en el recibo, yo ya no me acuerdo. Aquí pone, he recibido de Luis Bárcenas con fecha 12 del 2 de 2007, 100.000 euros. Eso es. Y con fecha 28 del 3 de 2007, 100.000 euros. Madrid, 28 de marzo de 2007, firmado José A. Cañas Cañada. Ese es el gerente regional en Castilla-La Mancha. El sobre, tal y como yo lo recibí, lo guardé en la caja, ¿eh? Avisé al gerente regional del partido, le dije que se pasase por el partido sin darle ninguna explicación, que tenía que recoger una cosa para entregársela a María Dolores de Cospedal o a Vicente Tirado. Él se desplazó con el coche hasta Madrid, me firmó el recibo, yo me quedé con el recibo y él se llevó el sobre con el dinero. Y usted esas cantidades dice que había ido a recogerlas personalmente, o que cree que sí. Le he dicho que no recuerdo. En fin, le he dicho que creo que por lo menos una de las cantidades la recogí yo, que además me quejé, le dije, vamos a ver, yo de este tema no quiero saber nada, si esto lo habéis hablado entre vosotros, arregladlo entre vosotros. Y la vez que cree recordar que fue a la sede de SACIR. Al lado del Corte Inglés de Castellana, sí. Se lo entregó el señor Manolo Manrique. Creo que sí, que fue Manolo Manrique. Aquí abajo pone Luis del R.M. Manrique. ¿Estas anotaciones son suyas? Sí, con toda seguridad, sí. En cambio, las otras anotaciones numéricas o letras, en cambio, son puestas por el señor José A. Cañas Cañada. La letra esa no es la mía, desde luego. Yo me imagino que yo le dictaría eso de recibido de Luis Bárcenas y que él pondría ahí lo que yo le dije. Vamos, me imagino. ¿Y tuvo usted conocimiento o noticia de si se llegaron a más cantidades? Porque nos ha hablado usted de que lo que se plantearon fueron 600.000, 700.000 euros. No tengo constancia. ¿Y hubo alguna contraprestación de la que sí haya tenido noticia en cuanto a alguna adjudicación en la que fuera beneficiaria la empresa donante? Vamos a ver, en la reunión esa en la que se pedía una ayuda para la campaña, este señor Vicente Tirado se refirió a que, en fin, a que los de SACIR habían sido o iban a ser adjudicatarios de alguna obra en Toledo. ¿Eso lo presenció usted en la reunión?
Eso es. ¿Y puede ser más específico en su recuerdo? No se hablaron de detalles. Pero no se habló de, dado que vais a ser beneficiarios, esto nos lo tenéis que compensar de alguna forma, o en términos similares. No, yo creo que fue una conversación mucho más sutil, en el sentido de ayudarnos en la campaña. También nosotros os estamos ayudando en este tema. Yo creo que fue más en ese tono. ¿Y usted mantiene algún otro documento respecto a esta operación, aparte de este que entrega aquí? Yo tenía el documento nacional de identidad del señor que firma ahí, pero... No lo tiene o no lo puede encontrar, ¿verdad? Ahora lo tengo difícil. Usted nos ha referido que esta operación va vinculada a un periodo electoral. Le quiero preguntar, ¿las aportaciones económicas subían o tenían un incremento notable cuando estábamos cerca o próximos a periodos electorales? ¿Vinculación a los periodos electorales? Pues probablemente. Digamos que se era más activo cuando había un periodo electoral. En campaña electoral sí que el gasto, a pesar de que tenía una financiación distinta a la financiación establecida en la ley electoral, pero bueno, los partidos gastan y en algún momento había necesidad, digamos, de suplementar las cifras de donativos con alguna cantidad. ¿Y se hacían con alguna aportación finalista en este sentido? Aportaciones finalistas en ningún caso. Ahí lo que pasa es que, como decía Álvaro Lapuerta, esto es una caja única. El donante lo querrá emplear en lo que quiera emplearlo, pero entra en la caja única del partido y nosotros decidimos qué hacemos con eso. Ese es el resumen. ¿Qué otra salida se les daba a ese dinero? Pagos a campañas, pagos de complementos de sueldo a determinadas personas del partido y que era dinero que se entregaba directamente en un sobre y por el que no se tributaba, y otros pagos que no eran exactamente sobresueldos, sino más bien pues compensaciones, como unas que hay ahí anotadas de Federico Trillo, que me parece que fueron para pagar las defensas en el asunto este del Yakolev. En cuanto a lo que ha llamado complementos de sueldo que no se tributaban en dinero negro, ¿a quiénes en el partido se les pagaban estos sobresueldos? ¿A qué cargos? Presidente, secretario general y secretarios. ¿Y quién determinó que esto fuera así? Yo entiendo que el secretario general del partido en su momento. ¿Y esto se ha mantenido durante todas las secretarías generales del partido? Esto se ha mantenido siempre. ¿Estos pagos tenían una periodicidad? Lo normal es que fuesen mensuales. El tesorero me pedía que yo le preparase un sobre para entregar a tal o tal con las cantidades que yo ya sabía previamente, y yo a lo que me limitaba era introducir en el sobre el dinero correspondiente, anotar en el sobre el nombre de la persona para la que era y en todos los casos dárselos al tesorero, que era el que, en definitiva, el que los repartía, el que los entregaba. Y esto ocurría tanto estando en el gobierno como sin estar en el gobierno. El tesorero, el señor Lapuerta, era siempre el que hacía estas entregas. ¿Usted no iba nunca con él? ¿En ninguna ocasión fue con él? Bueno, yo creo que yo, personalmente, y en una ocasión, sí, por un motivo muy concreto, a Federico Trillo precisamente le hice entrega de una cantidad porque el motivo por el cual se le tenía que entregar esa cantidad, digamos que a Álvaro Lapuerta no le parecía... ¿cuál sería la palabra? Razonable. No le parecía razonable. ¿Y por qué no le pareció razonable? Pues porque él entendía que ser presidente de las Cortes, que es la tercera autoridad del país, era un cargo muy importante y que pasar de eso a ser ministro de Defensa era un cargo igual de importante y que no le parecía que hubiese que compensar con ninguna cantidad por perder emolumentos económicos, porque los dos puestos eran servir a España y en puestos muy importantes. ¿El resto no ha participado usted en las entregas? Bueno, a partir de 2008, sí, cuando a mí se me nombra tesorero, las entregas que yo le hago al presidente Rajoy y a la señora de Cospedal las hago yo directamente, personalmente. Bien, tengo delante el estadillo del año 2008. Hay en enero una primer semestre, Mariano, 12.600 euros. ¿Usted participa en esta entrega? No. ¿O es a partir del momento en que a usted se le nombra tesorero? Eso es. ¿Qué es en qué fecha, perdón? En el mes de... A ver, mi primera entrega debió ser en julio. A mí se me nombra tesorero en junio de 2008. Mire, hay una entrega que pone de Cospedal, tercer trimestre, 2.500 por 3, 7.500. Eso es. ¿Usted participa en esta entrega? Sí, esa entrega la hago yo personalmente. ¿De qué manera se entrega? ¿En sobre o en otro...? Pues lo habitual es que fuera en un sobre con el nombre de ella y el dinero en efectivo. Hay una del 13 de julio que hace referencia a M.Raj o Roj, segundo semestre, 400 por 6, 2.400. ¿También participó en esa entrega usted? Sí, también. Luego hay una de julio, regalo a Álvaro Lap, 1.490. Bueno, eso fue una comida que le organizamos a Álvaro Lapuerta en Balzac y se le compró con esos fondos un regalo que se le entregó en esa comida, en la que estaba pues, María Dolores de Cospedal, Pío García Escudero, Soraya Sáenz de Santa María, Javier Arenas, Ana Mato, yo. Luego hay dos del 10 y del 12 que llaman la atención en cuanto a los anteriores por un importe más elevado, 235.000 y 200.000. Y pone GU, G.U. Sí, estos son las liquidaciones de la empresa que hizo las obras de renovación de la sede de Génova 13. GU es Gonzalo Urquijo, el arquitecto. Y todas las anotaciones que van referidas a GU o Urquijo o Gonzalo Urquijo se refieren al mismo concepto. Sobre la renovación de la sede de Génova, sí. Entiendo, por tanto, que sí que hubo un pago oficial, que se documentó con las retenciones correspondientes y que esto era una parte adicional a ese pago que iba sin factura. Sí, pero eso debió ser el 30% de la totalidad de la obra, una cosa así, ¿eh?
Ahora que lo veo, ¿por qué se cambió de formato? Lleva usted hasta 2006 un formato y luego en 2008... Porque se le acabaron al cajero las hojas esas. Las tenía, eran antiquísimas, las tenía guardadas y cuando se acabaron me hicieron... Yo creo que eso está hecho por ordenador, probablemente. Le dije yo los conceptos a mi secretaria y ella escribió esas hojas. ¿Y no significa que estos documentos los haya usted escrito con posterioridad o en fecha reciente? En absoluto. No tendría ningún sentido. Además, se verá que las cantidades son las mismas que se venían percibiendo anteriormente. Hay una cierta secuencia lógica en cuanto a las cantidades que se perciben. Bien, después de 2008, que es hasta donde llegan estos estados contables, ha manifestado usted que también participó en la entrega de 25.000 euros tanto al señor Mariano Rajoy como a la señora Dolores de Cospedal. Fue en el año 2010, nos ha dicho, ¿verdad? Sí. Yo creo que en el 2009, como ha visto en la última hoja, tenía un saldo de 40 y tantos mil euros, ¿no? Y yo creo que, como he dicho, yo no tuve esa carpeta durante una serie de meses y, evidentemente, salvo esas entradas del año 2008, en el momento en que surge todo este tema. Pero, vamos, yo quiero recordar que yo hice 2 sobres de 20.000 euros cada uno y se los entregué a estas 2 personas y todavía me quedaba un saldo de 4.000 y pico de euros en la caja. Pero esa entrega a esas 2 personas, ¿cuándo fue aproximadamente? ¿En verano de 2009? Sería próximo al verano de 2009, sí. ¿Y el saldo remanente? Y el saldo remanente, pero eso ya fue en 2010. Yo hablo con Javier Arenas y le digo, oye, porque yo ya estaba dejando el despacho y el Senado, le digo, oye, que a mí me quedan en la caja, pues, 4.900 euros, me parece que eran. ¿Qué hago con ellos? Y me dice, chico, cógelos, los metes en un sobre, se los subes al presidente y él sabrá lo que tiene que hacer. Y eso fue lo que hice. Se los subí al presidente, le subí también una copia del listado, una fotocopia que él destruyó en la destructora de papeles y le dejé el sobre en su despacho. ¿Y hubo alguna otra persona presente en esa reunión ahí con ustedes dos? No. ¿Y entonces esto que nos describía antes de 25.000 a uno y 25.000 a otro? No, es que esos 25.000 son además. Además. Sí. ¿Y cuándo fue? Por ubicarlo, esto fue en 2009. 10. Marzo de 2010. Marzo de 2010. Sí, estamos hablando del periodo en el que yo ya, a pesar de que sigo en el partido, pero... Correcto, sí, eso ha quedado claro. Declaró en esta causa el jueves pasado el señor Pedro José Ramírez, quien manifestó haber tenido una conversación con usted en la que, según él, usted le contó que, si no me equivoco, hacia el año 2011 habría habido una donación o un intento de donación por parte de un empresario que cifró, creo, finalmente en unos 300.000 euros, con mucho interés en que se conociera por el presidente. ¿Esto es cierto y lo puede contar? ¿Qué es lo que sabe de ello? Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto porque yo de la palabra de Álvaro Lapuerta no dudo. Y eso me lo traslada a mí Álvaro Lapuerta, con el que yo he tenido una profundísima amistad y al que no veo desde diciembre, que estuvimos comiendo juntos en Lavinia. Álvaro Lapuerta, por determinadas razones, me expresó su queja con respecto al presidente porque él había recibido para la campaña de 2011 una aportación de 300.000 euros de su amigo Villarmir y que se lo llevó él personalmente a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy se dio por enterado y tal, pero no le debió hacer mucho caso, porque le dijo, no, bájate a ver a José Manuel Romay y eso se lo entregas a José Manuel Romay. Álvaro Lapuerta estaba muy disgustado porque nadie había llamado al señor Villarmir para darle las gracias y entendía que, en fin, que aparte de ser una descortesía, alguien podía suponer que ese dinero no lo había entregado. Creo, a salvo de alguna otra pregunta que se me ocurra... Insisto que eso es lo que me cuenta a mí Álvaro Lapuerta. Queda claro. Una última por mi parte. El aire no va, ¿verdad? Nos ha referido usted que su responsabilidad en cuanto a la liquidación de esta caja B termina, ahora lo voy a intentar decir bien, en marzo de 2010, ¿verdad? Eso es. ¿Y sabe usted por qué se termina con este sistema de caja B, de contabilidad B? ¿Que por qué se termina? Sí, es porque usted ya deja de ser... Es que, disculpe, yo no sé si ha terminado. Muy bien. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Gracias. Con la venia, señoría. Vamos a referirnos ahora concretamente a esa contabilidad B. ¿Guarda alguna correlación estos documentos, lo que reflejan estos documentos con la contabilidad real del Partido Popular? Ninguna. Cuando vemos aquí, en determinados momentos, unos saldos que se hace referencia que son ingresados en el Banco de Vitoria, hay una correlación clara en lo que aparece como saldo y el ingreso que se verifica. Sí, pero como no me ha concretado a qué se refería, pero en lo que usted está diciendo, evidentemente hay una correlación. Hubo un momento en que cuando el saldo que teníamos en caja era una cifra que no necesitábamos, pues no tenía ningún sentido tenerlo y entonces cogíamos y esa cantidad se ingresaba en el Banco de Vitoria. ¿Existen otros documentos en las sedes regionales con el mismo significado? Yo creo que... Lo que sé es que en cada sede regional o en cada sede provincial se lleva por el sistema que sea una contabilidad de las mismas características y que la mecánica de aplicación de donativos y de la utilización de los donativos es similar. Me gustaría preguntarle por el origen de esta contabilidad. Ustedes, dentro de lo que es el partido,
¿Tenían algún tipo de sistema de marketing o de captación de donantes? Sí, nosotros teníamos un sistema que se organizó, quiero recordar, en el año 1983-84, por el que, en base a una información sobre contribuyentes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de determinados niveles de renta, se hizo una acción de marketing directo por el que nos dirigimos mediante una carta solicitando ayuda a 1,5 millones de personas. ¿Y ese sistema se ha ido prolongando a lo largo del tiempo? No, esto dejamos de hacerlo en el año 90 y tantos o una cosa así. La verdad es que la gente va falleciendo, el fichero cada vez rendía menos. También hay documentación relativa a 3 sociedades. ¿Cuándo tuvo lugar la creación de las mismas? ¿Lo recuerda aproximadamente? Eso fue una genialidad que se le ocurrió a Rosendo Naseiro, tesorero en el año 89. ¿Y qué finalidad tenían? Esas sociedades tenían muy poca actividad. Ya, pero ¿cómo trasladaban esa contabilidad a...? A ver, quiero decir que cuando una sociedad tiene una vida propia, tiene que tener una contabilidad propia y unos pagos propios que salen de su caja o de sus cuentas. ¿Cómo compaginaban? No, sí, lo entiendo perfectamente. Le dimos la poca documentación que había al despacho de Miguel Blesa para que como inspector de Hacienda le diese una solución, porque evidentemente no guardaban concordancia con nada real. Pero como lo que no se podía era pagar con un talón del partido para que no se viese la vinculación, pues se pagaron los impuestos correspondientes con dinero en efectivo. Ya su señoría ha hecho un repaso muy pormenorizado de los conceptos de gastos e ingresos, pero hay algunas partidas que no nos quedan claras, no tenemos constancia. En concreto, unas de principios del año 90, de abril en concreto. 255.000, 255.000, 500.000 a nombre de J.M. Sobre esas anotaciones yo no tengo... Podría ser Jaime Mayor. Podría ser... A ver, año 90, abril del 90. Podría ser José María Aznar también, pero yo no puedo afirmarlo. Igual que en otros casos he sido tajante, yo no puedo afirmar que J.M. se corresponda... Porque solamente está, además, exclusivamente ahí. No aparece en otro sitio, ¿no? Sí, solamente son esas partidas. Luego aparece... Es que no tendría mucha lógica que fuese él. ¿Identifica a alguien o no identifica? Yo no me atrevo a identificar sin duda de ningún tipo. De acuerdo. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. A usted. Bien, ¿va a contestar a las acusaciones? Sí, hoy voy a contestar algunas preguntas, si no es demasiado largo, alguna pregunta, un par de preguntas, sí. Yo voy a permitir que hagan uso de su libertad de interrogar. Si usted lo cree oportuno, contesta, y si no lo cree, no. Como el interrogatorio también se está prolongando, si usted en algún momento tiene necesidad de descansar... No, muchísimas gracias. No necesito descansar. Pues van haciendo uso los señores letrados. Van a tener acceso aquí a la documentación sobre la que se ha ido interrogando. Recuerda las disculpas. Sí, gracias. José Mariano Benítez de Lugo, de Adade. Buenos días, señor Bárcenas. Buenos días. Bueno, yo quería pedirle excusas porque le dije un par de palabras en cuestión el día que salí hacia Soto del Real y quería pedirle disculpas personalmente. Bien, dicho lo cual, tiene la palabra. Vale, muchas gracias. Hasta ahora hemos estado viendo, señor Bárcenas, con bastante lujo de detalles, los pagos que usted realizaba a determinados y destacados miembros de su partido. Pero ¿quién decidía los quantum? Las cantidades las decidía el secretario general. ¿Y la periodicidad también la decidía el secretario general? La periodicidad era con criterio general, siempre mensual. Yo tengo detectadas aquí 5 personas que recibían mensualmente y que eran MR, que era Mariano Rajoy. Sí. PAC, PAC. Paco Álvarez Cascos. ARE. Javier Arenas. R. Rato, Rodrigo Rato. Y nos queda uno que es J.M. Jaime Mayor. Jaime Mayor. ¿No es más cierto que Jaime Mayor usted, cuando se refería, ponía Jaime M. ¿Qué fecha es el J.M.S? Yo creo que esa pregunta ya la ha hecho el Ministerio Fiscal. Era el año 90. Estoy hablando del año 97, del 4 de marzo del 97. No. Jaime Mayor. José María Aznar, cuando fue presidente del gobierno, hubo personas de las que están ahí que, siendo ministros, cobraron complementos. José María Aznar, yo no tengo constancia. Yo no puedo decir que ha cobrado, y desde luego en el 97, con toda seguridad. Ya. Y antes, porque hay aquí unas anotaciones, que no es una sola, como señalaba el Ministerio Fiscal, sino que en el año 90 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 anotaciones con entrega a J.M. 255.000 pesetas. Que esa cantidad no es significativa, además. De acuerdo que es el año que es, pero yo no creo que eso sea José María Aznar. Es que yo no le he dado esa cantidad. Ya, no se lo ha dado. Yo apunté J.M. y apunté J.M. Usted será consciente de que algunos apuntes aparecen tachados o borrados. ¿Qué explicación tiene eso?
Pues yo creo que probablemente alguna corrección de algún tema que no se llega a materializar. No sé si es alguna cantidad de la que yo hago el sobre para que se entregue y luego no se entrega, me devuelve la cantidad y por eso se borra. No era con ánimo de ocultar. En absoluto. Nada. En absoluto. Una tachadura inocente. Usted conoce que en el Partido Popular para blanquear dinero a veces se incrementaban figuradamente. Tiene que reproducir la pregunta, no la puedo admitir en esos términos, señor letrado. Blanquear es un término que alude a una referencia recogida en el Código Penal. Que yo sepa, no hay ninguna acusación dirigida al Partido Popular por blanqueo. ¿Usted conoce si en su partido a las cuotas que satisfacían algunos militantes se les incrementaban como si la hubiesen donado cuando no la habían donado, para, en ese sentido, reflejar cantidades mayores en la contabilidad oficial? Si yo conozco que a cuotas de militantes que a lo mejor entregaban 1.000 pesetas, en lugar de poner 1.000 pesetas, se ponía 101.000 para ingresar 101.000 pesetas como cuota de esa persona. Y las 100.000 de diferencia eran en dinero en efectivo de las cajas que tenían ustedes. Eso lo desconozco, pero le digo el motivo por el que lo desconozco. Porque todo el tema de la gestión de cuotas es un tema que lo llevan las sedes regionales y provinciales del partido. A ver, pero el dato base usted lo conoce y le consta. No. Pero usted ha manifestado... Ha manifestado que no, señor letrado. Por favor, no reitere. ¿Tiene usted más preguntas? No, señoría. No tengo más preguntas. Bien, ¿alguna otra acusación? Tratando de no repetir preguntas ya hechas, puede interrogar el señor letrado de la acusación, anunciando a qué acusación representa. Gonzalo Boye, del Observatory Desk. Buenos días o buenas tardes. Muy buenos días. Dentro de los gastos de estos ingresos que se hacían para campañas electorales con ese mismo concepto, cuando se hacían fuera de España, concretamente en Argentina, había donaciones que se producían, por ejemplo, en ese país directamente. ¿Me pregunta o afirma? Es una pregunta. No, yo no creo que hubiese donativos en esos países porque, de hecho, en los presupuestos nuestros de campaña incluíamos una partida de ayuda a aquellas zonas donde el voto de los emigrantes podría tener trascendencia y se pagaba con cargo a los fondos de la campaña. ¿Es factible que algunas empresas españolas, a través de subsidiarias en el extranjero, realizaran donaciones al Partido Popular? Eso lo desconozco. Desde su detención, ¿es correcto que usted utilizaba...? No, a ver, detención no. Yo no he estado detenido. Bueno, ingreso en prisión. ¿Es correcto que usted utilizaba el 606-73? Sí, le tengo que indicar en este momento, quiero decir, bueno, reiterarle su libertad de contestar o no a estas preguntas que pueden afectar a su intimidad. Es usted libre de contestar la pregunta. ¿Se ha portado esta mañana en el registro general solicitando el tráfico de llamadas? Como no tengo ese escrito, por eso hago la prevención. ¿Es usted libre de...? No tengo ni idea. En cualquier caso no puedo contestarle porque, aunque no se lo crea, yo no me sé ninguno de los teléfonos móviles que he utilizado. Ni el que tengo actualmente. Bueno, ahora no. Desde su ingreso en prisión, ¿alguien le ha ofrecido 3 cosas concretas? Una, poder mantener el 25% de su patrimonio. Otra, que en el próximo Consejo de Ministros fuera destituido Gallardón, el ministro de Justicia. Y otra, que fueran removidos de sus cargos las fiscales que van como acusación al caso Gürtel. No, eso no es cierto. A mí nadie me ha ofrecido mantener el 25% de mi patrimonio. Yo espero mantener el 100% de mi patrimonio. Lo del señor Gallardón, efectivamente, sí se me trasladó en esos términos, que el señor Gallardón dejaría el ministerio a finales de este mes. Y lo que una vez más recibí fue que, en fin, que este procedimiento estaba plagado de causas de nulidad y que antes de finales de año este procedimiento por la vía de las nulidades acabaría. Y se me trasladó una vez más que tuviese cuidado con mi mujer porque mi mujer podía acabar en prisión. O sea que de este tipo he recibido 2 comunicaciones mientras estaba... Bueno, en prisión he tenido 2. ¿Y esas 2 incluían darle garantías o quitársela a la seguridad de sus hijos? A mí de mis hijos no me ha hablado nadie. Nadie le ha hablado de sus hijos. Una pregunta. Usted ha descrito que hay una contabilidad oficial del Partido Popular y otra contabilidad hecha con las donaciones en B que se hacían al Partido Popular. ¿Es correcto? A estas alturas, ¿hay una contabilidad C? No hay nada más. No hay nada más que eso. No. No hay más preguntas, señoría. Le vuelvo a indicar que se está prolongando esto más de lo que yo hubiera pretendido. Señor Bárcenas, le vuelvo a indicar que esto se está prolongando, pero que no puedo cercenar el derecho de los letrados de la acusación para preguntar lo que entiendan oportuno, siempre que usted esté dispuesto a contestar. Sí, pero voy a contestar a todos.
pero yo le rogaría, señoría, acabar cuanto antes y volver a prisión lo antes posible. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Si me quiere usted hacer alguna indicación para parar, me la hace. ¿De acuerdo? Buenas. Enrique Santiago, en nombre de las acusaciones, Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad, y creo que esas son todas. Con la venia. Usted nos confirma que era confirmado, valga la redundancia, en el puesto de gerente por los sucesivos secretarios generales del Partido Popular cada vez que estos variaban. Yo no he hablado de eso. No, por eso le pregunto. No, por el tesorero. Los pagos que aparecen en la contabilidad oficial del Partido Popular a Foro de Análisis Hispanos eran pagos efectuados por el Partido Popular a los abogados que ejercían su defensa jurídica en la causa Gürtel. Así es. ¿Y quién autorizó esos pagos? ¿Quién los aprobó? Me imagino que se los propondría alguien, evidentemente, pues... El presidente del partido y la secretaria general, claro. El presidente del partido y la secretaria general. Yo no me autorizo solo esos pagos. De hecho, han seguido pagándose cuando yo ya no estaba, hasta el 28 de diciembre del año pasado. En la contabilidad oficial del Partido Popular aparecen 5 cuentas contables que recogen donaciones. Me refiero a cuentas contables, no en bancos. ¿De donativos? Pues sí, evidentemente de donaciones. ¿Con qué subtítulos? Donaciones nominales, donaciones anónimas, donaciones para seguridad anónimas y donaciones electorales. Claro, donaciones anónimas son anónimas, donaciones nominales son nominales, para seguridad son para seguridad, nominales o anónimas, y para campaña son para campaña. ¿Existió una cuenta concretamente, 78002, que no apareciera en la contabilidad? Eso lo desconozco, pero es que no hay una cuenta así. Las que están en el plan de cuentas, en los balances y en las cuentas del partido, esas son las cuentas. Lo digo porque hay un salto que sorprende. En las cuentas hay un 78000, 78001 y pasa 78003. Es que yo esa contabilidad no la llevaba. Ya, pero mire, por ejemplo, en el año 2002 hay un ingreso en la cuenta 78003, ingresos para seguridad anónimos, 51.660 euros. En el año anterior hay 371.000 y de pronto en el año 2003 cero. Da la impresión de que alguien ha decidido... ¿En qué año? En el año 2002 hay 51.660 euros y en el año 2003 de pronto cero. Parece que alguien... No, parece que alguien no. La ley cambió y desde un momento determinado, aparte de la subvención de funcionamiento ordinario, se estableció una partida para atender los gastos de seguridad del País Vasco. Y a partir de ese momento dejamos de ingresar cantidades y se canceló la cuenta. En el año 2007 se registra en la cuenta 78001 donaciones anónimas por 609.559 euros. ¿Por qué en el año 2008 pasa a cero? Pues por una razón también que tiene toda la lógica del mundo, porque habían desaparecido los donativos anónimos. La ley los prohibía, se cambió la ley electoral en el mes de julio de 2007 y a partir de ese momento no podían recibirse donativos anónimos. Y entonces el dinero que le seguían entregando, según nos ha indicado, se ingresaba todo ¿dónde? En la caja fuerte. Evidentemente. O sea, ya no se troceaba y se ingresaba en bancos, sino que se ingresaba todo en la caja fuerte. Claro, porque estaban prohibidos los donativos anónimos. ¿Por qué ustedes no indicaban nunca al donante que para favorecer el anonimato efectuaran los ingresos directamente en las cuentas del banco, de forma anónima? Es que esa posibilidad ya estaba recogida y ya estaba explicada. Pero el donante lo que quería es que se le viese la cara. O sea que el donante anónimo quería que se le viese la cara. Eso es. O sea que de todas estas donaciones anónimas, ninguna de ellas era anónima. No son anónimas. Vamos, que había interés en que hubiera constancia en el partido, digamos en las altas jerarquías, de que se había hecho la donación. Todo el que ayuda a una congregación o a una obra benéfica quiere que se sepa que está contribuyendo. En fin. Y usted nos ha dicho que a cambio de estas donaciones no se concedían contratos. Si acaso, el señor Álvaro Lapuerta solicitaba que se realizaran algunas gestiones... No, yo no he hablado de ninguna gestiones. Yo lo que he dicho es que lo máximo que ha hecho Álvaro Lapuerta y con la máxima delicadeza del mundo es pedir que a la persona que otorgaba el donativo se le recibiese sin ningún compromiso y sin demostrar ningún interés. Entonces eso quiere decir que los empresarios que realizaban donaciones solicitaban una reunión con algún alto cargo de la administración. Sí. Sí. Vamos, que podían solicitarla en un momento determinado, pero eso entra, eso es una cosa del día a día, que nos llamen y nos digan si los puede recibir alguien a quien conoces, pero vamos, yo creo que no tenía nada de extraordinario. Pero vamos a ver, ¿era el empresario el que pedía hablar con esa persona o el señor Álvaro Lapuerta le sugería? Hombre, era el empresario el que lo pedía, que habría la posibilidad de que me recibiese el secretario de Estado de yo no sé qué o el alcalde de yo no sé qué otro sitio. ¿Y nos puede indicar casos en los que los empresarios solicitaron dirigirse a personas o ministerios concretos? Yo no tengo esa referencia porque no era yo el que llamaba para hacer esa gestión. Entiendo. ¿Conservaba usted en su poder parte del dinero en efectivo recibido fuera de la calle Génova? ¿Fuera de la calle Génova? Vamos, a su disposición. Nada, absolutamente nada.
¿Informaba usted habitualmente a la dirección del partido del saldo que había en cada momento en la caja fuerte del partido? No, porque es que esa no era mi responsabilidad. Esa era la responsabilidad del tesorero Álvaro Lapuerta. Pero es que yo creo que Álvaro Lapuerta tampoco nos subía con la nota y le decía, este es el saldo que hay. ¿Estamos bien o no estamos bien? No, pero eso sí, informaba de si había saldo o no. Es que tampoco, no, es que... Siempre había saldo. Vamos a ver, Álvaro Lapuerta es una persona tan honorable, de tanta confianza y tal, que no había ninguna necesidad de que justificase nada. Porque la confianza que había en él era ciega. Y usted en esta declaración nos ha indicado que habitualmente los donativos se recibían en la calle Génova y nos ha dicho que alguna vez usted iba a comer con ellos. Eso es lo que he dicho, sí. Para recibir las donaciones, entiendo. En algunas ocasiones, la comida con el empresario entregaba el donativo. ¿Y nos puede indicar qué casos, por ejemplo? Es que eso yo no lo recuerdo. No lo recuerda. Pero es que no tiene ninguna trascendencia el lugar donde se recibían los donativos. Limítese a la referencia de si lo recuerda o no, que la trascendencia ya se valorará. A ver. ¿Dedicó usted parte de las cantidades recibidas como donativos en metálico para el Partido Popular a otras personas jurídicas? No. ¿Dedicó usted estas cantidades a cuentas del Partido Popular fuera de España? Es que no existían cuentas del Partido Popular. O sea, cuentas de hecho, no necesariamente. No, ni de hecho ni de derecho. Respecto a los SMS que se publican ayer, día 14, en el diario El Mundo, ¿reconoce esos mensajes como auténticos? Bien, se trata de información que no está aportada en la causa, entonces la pregunta la voy a omitir en la medida que usted tenga conocimiento de esa información periodística que desconozco. Es que yo la prensa no la leo en estos momentos. Entonces, ¿la puede reformular el señor letrado? ¿Ha entregado usted o ha hecho llegar al diario El Mundo SMS? No. Espere que termine la pregunta. Que se hubiera usted intercambiado con el señor Mariano Rajoy. Es que es imposible. Yo estaba donde estaba. No, pero digo antes, evidentemente. Tampoco. Antes tampoco. ¿Y alguien de su entorno ha hecho llegar esos SMS? Yo lo desconozco. Yo estaba donde estaba y sigo estando. En el momento de liquidación de su relación laboral con el Partido Popular, que fue a principios de este año, ¿no? En enero de este año, creo recordar. ¿Qué acuerdos alcanzó usted, además de los puramente económicos? ¿Alcanzó algún acuerdo referente a la instrucción de la causa Gürtel? Es que yo no sé de dónde saca usted que yo he tenido un acuerdo. No ha habido ningún acuerdo con el Partido Popular. De hecho, hay una demanda laboral presentada por mí contra el Partido Popular que se verá en julio del año que viene y yo no he llegado a ningún acuerdo de ningún tipo. Entonces, ¿no alcanzó usted ningún acuerdo de ningún tipo con el Partido Popular referente a la instrucción de la causa Gürtel o a esta pieza separada? Ningún acuerdo. Entiendo. Y en la reunión esa que mantuvo usted en el despacho del señor Mariano Rajoy, en la que estuvo el señor Arenas y estuvo también su esposa, ¿qué tipo de ayuda le pidió al señor Rajoy? Yo no le pedí ninguna ayuda. Yo exclusivamente le dije que la señora de Cospedal dejase de intoxicar en la prensa contra mí. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el señor Rajoy, que no era presidente del gobierno siquiera en aquel momento? Darme cariño, que me lo dio, y poco más. Entonces, ¿por qué razón le pagó el Partido Popular los gastos de su defensa jurídica? Eso es una ayuda, ¿no? Es que eso no guarda ninguna relación con la fecha que usted me está diciendo. Cuando yo dejé definitivamente el partido, nos pusimos de acuerdo. Y el acuerdo con el presidente, en presencia de Javier Arenas en su despacho, es que yo dejo mi despacho, me bajo a un despacho a la planta tercera, que sigo teniendo la misma secretaria que tenía, que mantengo el coche con el conductor y que sigo cobrando mi sueldo sine die. Desde que ingresó usted el pasado día 23 de junio en prisión, ¿le ha trasladado de alguna manera propuestas de acuerdo el Partido Popular sobre qué contar y qué no contar en este procedimiento judicial? Bueno, sí. Yo he dicho que algún mensaje en ese sentido he tenido. Yo tuve una visita absolutamente anormal en función de... A ver, en el poco tiempo que llevo allí he visto cómo funciona el sistema penitenciario en esta prisión, por lo menos, en la que lo habitual es que cuando un abogado quiere verte, un funcionario te acompaña hasta un locutorio donde uno se reúne con los abogados para hablar. Pero en esta ocasión no fue un funcionario, sino que fue el subdirector de la prisión el que vino a buscarme y el que me acompañó no a un locutorio, sino a una sala donde me estaba esperando un abogado. Yo creo que como a los 5 minutos se dieron cuenta de que estaban metiendo la pata porque alguien desde el Ministerio del Interior había llamado para que se produjese esa reunión. Y entonces os dijeron luego que necesitaban la sala para otra cosa y nos condujeron al locutorio. Señor magistrado, debo hacer observar que lo que el señor Bárcenas puede decir afecta sin duda al secreto profesional del letrado. Puede usted, como ya sabe que es usted el que manda sobre su palabra, con el consejo de su letrado, hacer lo que corresponda. Yo no tengo ningún interés en desvelar el nombre de este letrado porque me parece que es intrascendente. Al final lo que hace es trasladarme una información. Lo que acaba trasladándome es el jaleo en el que me voy a meter. Me recuerda lo que ocurrió con Mario Conde, donde estuvo él, donde estuvo Adolfo Suárez, que no fue nunca a ningún sitio. Y me recuerda que, bueno, que mi mujer puede acabar en la cárcel. ¿Y todo eso a cambio de qué le pedía? Es que no hacía falta que no declarara a cambio de alguna cosa en concreto. Es que no hacía falta que me pidiese nada en concreto. Pero, ¿qué interpretó usted? ¿Qué interpreté yo?
Pues probablemente que fuese prudente en cuanto a lo que declaraba. ¿Y le dio a entender que ese mensaje venía de la dirección del Partido Popular? Eso es lo que me dio a entender, sí. Muy bien. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. A usted. Bien, ¿los letrados de las defensas van a intervenir? No, señoría. La defensa de don Pablo Crespo renuncia al interrogatorio. Gracias, don Miguel. Pues los propios letrados del declarante tienen la palabra. No te quejes que no he dado ninguno. Los dos que intervengan. Gracias, señoría. Con la venia. 3 o 4 preguntas finales, señor Bárcenas. No recuerdo porque nos hemos conocido hace muy pocos días. ¿Cuántas veces ha comparecido usted en esta causa? Esta es la 10ª, creo. Le voy a pedir una explicación de por qué el cambio, no solo de actitud, sino de su declaración. Yo inicialmente, cuando empecé a recibir llamadas de las que ya se ha hablado y algunas documentadas con los SMS pidiéndome que hiciese un comunicado negando los hechos, yo al principio me resistí y por eso le envié un comunicado al presidente diciéndole que yo no había provocado la situación, que yo no había hablado con el mundo. Cuando Jorge Trías, y que me parecía improcedente. Perdón, Trías... los papeles los publicó. Ah, no, sí, perdón, no el mundo, el país. Cuando Trías le da al país los papeles, inicialmente, ¿qué entienden en el partido? ¿Quién tiene esos papeles? Luis Bárcenas. Luego, en consecuencia, Luis Bárcenas es el que se los ha dado. A pesar de que ha habido un artículo de Trías en el que explicaba, en fin, el cargo de conciencia que había tenido, cómo había ido a visitar al fiscal general del Estado y cómo al final se los acaba dando al abogado del país. Pero claro, empezaron los ataques indiscriminados con todo tipo de improperios con respecto a mí y yo en un momento determinado tuve una conversación con mi abogado, con Alfonso Trayero, en la que hablamos de este tema. Le dije, Alfonso, esto no tiene... Tú sabes que los papeles existen porque yo te lo conté, esa documentación es cierta, tú el tema de Toledo lo conocías exactamente y yo no he hecho uso de nada, absolutamente de nada. Y la presión que estoy sufriendo en estos momentos es tremenda. Algo tendremos que hacer. Y Alfonso Trayero me dijo, Luis, vamos a ver, si tú la dinámica en la que quieres entrar es la de ir contra el partido, nosotros dejamos tu defensa. La defensa tuya tiene que ser la que estamos decidiendo nosotros. Sencillamente, cuando dice el otro día que habían abandonado mi defensa por discrepancias, pues evidentemente que teníamos discrepancias. Es que yo declaré lo que declaré porque fue lo que mi abogado me dijo en su momento que tenía que declarar. Pero hay un hecho mucho más grave que ese, y es que previamente a eso yo tuve una conversación con un abogado enviado en nombre del partido en la que ante la aparición de los papeles del país se me pidió que repitiese esos originales, modificando determinadas fechas y conceptos para dar la sensación de que podían haberse alterado, de que los papeles del país eran unos, pero que aparecían otros muy parecidos y tal. Yo le dije a esta persona que sin el conocimiento de mi abogado yo no me prestaba a eso, a pesar de... Y tuvimos por la tarde una conversación, ese abogado, mi abogado y yo, en la que mi abogado desaconsejó eso, dijo que en ningún caso bajo su autorización, porque en fin, que eso era claramente delictivo y que lo que íbamos a hacer era complicar más las cosas. De todas las versiones que ha dado usted, la que he ofrecido esta mañana es verdad. Lo que he respondido hoy a todas y cada una de las preguntas del señor magistrado, de la Fiscalía y de las acusaciones particulares es exactamente la realidad. Y lo que no conozco, y se me ha preguntado, he dicho que no lo conozco, pero por desconocimiento, no por ocultar ninguna información. Y por último, ¿ha enviado usted alguna amenaza, directa o indirectamente, a algún miembro del Partido Popular o a la secretaria? No, a nadie, absolutamente a nadie. Yo no he amenazado a nadie en mi vida. Salvo las 2 palabras que le dije al señor Benítez de Lugo y por las que ya me he disculpado, yo no he amenazado jamás a nadie. El que me he sentido amenazado he sido yo, que hasta en 4 ocasiones he tenido que oír por personas enviadas en nombre del partido: Luis, o haces las cosas correctamente, o retiras la demanda contra el partido en Plaza de Castilla, y no te preocupes porque como estoy negociando con los empresarios las declaraciones que tienen que prestar en relación con los papeles, yo te consigo 500.000 euros en efectivo para compensarte por la pérdida de la indemnización. Pues a pesar de eso yo no he amenazado a nadie, absolutamente a nadie. A pesar de haberme tenido que tragar hasta en 4 ocasiones, Luis, yo creo que tienes que tener mucho cuidado porque el futuro de tu mujer está en juego y la que puede acabar en la cárcel es tu mujer. ¿Quiere usted decir alguna cosa más? No, yo por mi parte... Yo, por mi parte, sobre las manifestaciones que hace usted a preguntas de su letrado, le tengo que pedir una puntualización. ¿Quién es la persona que le hace esta indicación? Eso es un abogado. Y yo creo que aquí el señor Gómez de Liaño argumentará lo mismo que ha argumentado antes en cuanto a no desvelar el nombre de esa persona, pero eso es un abogado que tenía relación con el partido y que tenía interlocución directa con María Dolores de Cospedal. Esa persona no la puede o no la va a identificar, entiendo que por consejo de su letrado, ¿verdad? Pues si usted no va a declarar más sobre este extremo... Bien, vamos a finalizar aquí la declaración y a firmar el acta.
Toma, Luis. Gracias. Debe usted quitarse la corbata. Los hechos sobre los que deseo informar a la Cámara se resumen en 2 palabras. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía.